El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. ¿Ven aquí a este hombre? Desde que comenzamos la misa, él no ha dejado de hincarse ante Dios. Seguramente repetirá aquellas palabras: apiádate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es bonito, hermanos, a nuestra fe añadirle una expresión física de aquello que creemos. Y el estar postrado, acostado, hincado, derrotado ante un Dios que es tu Padre, que te quiere, que te ama, es una forma muy hermosa de amor, de entrega, de solidaridad a Dios. Abraham le pedía a Dios un hijo como señal de la promesa, a pesar de que ya era anciano. A pesar de lo que Dios le pedía a él, y el Señor le hace una promesa: cuenta las estrellas, así será de grande tu descendencia. Dios, hermanos, ya conoce lo que necesitamos, como cuando estaba en la popa durmiendo y amenazaba el huracán y el mar embravecido ahogar a todas las personas que estaban en la barca con Jesús. Y a pesar de que le cuestionan a Jesús y lo despiertan: ¿no te importa que nos hundamos? El Señor amansa el mar y enmudece el viento. Hoy la palabra de Dios, hermanos, nos habla de los frutos. ¿Qué tipo de fruto tienes? No hay árbol malo que dé frutos buenos, ni hay árbol bueno que dé frutos malos. Por tus frutos te reconocerán. ¿Cuáles son tus frutos? Hay una frase que me encanta de la oración de laudes, lo decimos algunos martes, el martes segundo de cada mes.
Rompe, Señor, tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Este lagar te dio frutos amargos, amargas uvas y espinas. Tú que hiciste el vino para alegrar a los hombres, yo fui un fruto amargo, fui vinagre para toda aquella persona que me tratara. No fui fruto bueno para que la gente se nutriera de mí. Cuando el Padre dice en la misa, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, una parte del cuerpo del sacerdote entra dentro del cuerpo de Cristo y se inmola junto con él para ser comido por ustedes, para santificación del mundo. Por eso, hermanos, decir las palabras de Jesús no es una cosa fácil, porque es entregar también tu vida, ser otro Cristo, alimentar al pueblo de Dios con frutos buenos, con alimentos buenos, no con amargas uvas y espinas. Hace falta que el Señor venga y pise nuestro lagar, que enrojezca con el vino, con el color de la uva, y que este lagar se endulce cuando el Señor pise, es decir, nos pruebe en los momentos difíciles de prueba, nos haga a nosotros, nos trastoque y haga de nosotros un vino generoso, un vino bueno, rico, añejado, ancestrado. Yo no sé mucho de vinos, pero los que saben de eso, pues saben, hasta le dicen catadores de vinos, el mentado bouquet y no sé cuántas cosas. Me gustaría invitar a una persona que sepa de vinos para que nos platique. Pero saben distinguir qué tipo de vino es, si este es Merlot, si este es Sauvignon, si este es no sé qué tanto, o este es del Perú, o este es de México, de Parras, o de Europa, en fin. Y compiten a nivel mundial por el mejor vino. ¿Qué tanto, hermanos, eres tú una persona que da frutos buenos? Dios puede, hermanos, cambiar. Fíjense, ahí sí, Dios puede cambiar una planta que da frutos malos en frutos buenos. Dios puede cambiar una persona que da frutos malos y ahora quiere dar frutos buenos. Dios puede cambiar esa vida de pecado en una vida de gracia y de virtud. Dios quiere tocar tu alma y tu corazón en un eterno hoy. Si hoy escuchas a Dios, ábrele tu corazón. Es el kairos, el momento preciso donde tú quieres entregarle tu vida a Dios. Yo no quiero, hermanos, que todo árbol que no produzca frutos sea arrojado y tirado al fuego, comparando a la persona con el árbol que da frutos malos. Yo quiero, hermanos, comparar a la persona con frutos buenos, que a lo mejor dio frutos malos y que ahora quiere dar frutos buenos. Se puede en el nombre de Dios. Por eso, hermanos, decíamos al principio de la misa, Dios quiere algo que Él no tiene y que tú sí tienes, tus pecados. Esos frutos malos
Dios quiere transformarlos en frutos buenos y eso es posible para Dios. Denle un aplauso a Dios, por favor. Por eso, hermanos, hay que vivir en la generosidad. Se le llama vino generoso a un fruto de la vid que es rico, que tiene sabor, tiene consistencia, en fin. Hay que ser generosos con nuestra vida. Yo le dije a un compadre hace poco, ya me falta un cuarto de tanque en mi vida. Quiero vivir mi vida entregándole mi vida a Dios, con este poquito gasolina que tengo para vivir. Y tú, hijo, con ese tanque de gasolina lleno, medio, 3/4 o un cuarto de tanque, ¿qué tienes para ofrecérselo a Dios? San Jerónimo decía de Jesucristo que nació en Belén: yo no quiero que me des ningún regalo, quiero que me regales tus pecados. Y San Jerónimo era una persona muy santa que tradujo la Biblia al latín, la Biblia en los 70s. Pero Dios le pedía más que su inteligencia, le pedía sus pecados. Regálame tus pecados. Si a un santo Dios le pide sus pecados, imagínate a nosotros, que somos pecadores. Regálenle a Dios sus pecados. Póstrense ante Dios. Seamos generosos y de aquí en adelante demos frutos buenos. Dios no me regaló a mí un hijo biológico como Abraham, pero sí tengo muchos hijos espirituales y los quiero mucho. Trato de dar mi vida por ustedes. Que Dios, hijos, nos bendiga a todos nosotros para que siempre demos frutos y frutos buenos. Que el Señor nos quite las espinas, esas uvas amargas que tenemos, y que nos ayude a dar un fruto bueno para ayudar a los que más lo necesiten. Amén. Quiero pedir esta misa, hermanos, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Una persona que me pidió oración, unos amigos de Guadalajara, y he estado orando ante el Santísimo por su intención, por el eterno descanso de la señora Lourdes, María Lourdes Papadopoulos, por su familia, para que Dios les dé fortaleza, al señor Juanito, a sus hijos, por 37 años de vida matrimonial que vivieron felices, por todo lo que ella le entregó a Dios, apoyando a los sacerdotes de Torreón, sobre todo en el ministerio del exorcismo, sacando a muchos demonios que se posesionaban de las personas. Que Dios le recompense a la señora María de Lourdes Papadopoulos todo el bien que hizo por la Iglesia. Cantamos el canto de ofertorio.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos, Señor, para que aprendamos a entregarte nuestros pecados. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que ya durmieron en la esperanza de la resurrección. Por la Señora María de Lourdes Papadopoulos y todos los que han muerto en tu misericordia, todos los que han muerto por COVID. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Nos damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosísima sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración del Papa Francisco a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida y concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayamos en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado. Dios los bendiga, hermanos.